Normalmente, cuando surge el concepto de un gran atraco, de un robo a escala monumental, pues la mente se nos va directamente a las películas de Hollywood. Claro, a la ficción pura. Exacto. Se visualiza un grupo de ladrones de guante blanco, o sea, con una sofisticación absoluta, todos vestidos con trajes a medida. Descendiendo por el hueco de un ascensor esquivando láseres. Sí, sí, con una precisión milimétrica. Todo parece responder a un plan inmaculado. Bueno, es que esa expectativa de brillantes tácticas está muy arraigada. O sea, existe una fascinación cultural enorme por la inteligencia detrás del crimen perfecto. Por la arquitectura del engaño, digamos. Eso es, un engaño ejecutado con suma elegancia. Pues a ver, esa imagen de sofisticación se desmorona, pero vamos, de forma estrepitosa, cuando aterrizamos en el mundo real de la corrupción política institucional. Totalmente. Y muy especialmente en el panorama que dibuja el documento que vamos a explorar en nuestra inmersión profunda de hoy. De repente desaparecen los láseres, desaparece la alta tecnología y el panorama se asemeja más, no sé, a un ladrón que intenta atracar un banco pero se tropieza con sus propios cordones en la puerta. Ya. Y que encima se deja el carné de identidad sobre el mostrador. Madre mía, tal cual. Y para rematar la faena, pues publica una foto del botín en sus redes sociales con la ubicación activada. Es un nivel de torpeza que resulta profundamente desconcertante. Es muy cutre. Muy cutre, sí. Y ese abismo entre la teoría del crimen de alto nivel y la práctica más burda es precisamente el motor del análisis de hoy. Así es. Nos sumergimos en un texto fechado en este año, en 2024, titulado Instituto Corruptea. El título ya promete. Ya lo creo. El autor firma bajo unas siglas, DSPP, que revelan desde la primera línea el tono de la obra. Significan durante el saqueo perpetuo de los políticos. Tela. Y la tesis que plantea es tan escandalosa como reveladora. A ver, dice que ya que la clase política va a robar, pues se ruega encarecidamente que al menos profesionalicen la corrupción. Claro, que tengan un poco de decencia técnica, ¿no? Exacto. Porque el nivel técnico y estético actual es, en sus propias palabras, vergonzosamente cutre. Bueno, a ver, antes de desgranar esta peculiar propuesta académica, es imprescindible hacer un pequeño aviso para quienes nos escuchan y establecer un marco claro sobre la fuente. Me parece fundamental, sí. Este documento es un ejercicio de sátira extrema y, como suele ocurrir con la sátira más incisiva, pues no deja rehenes. Ninguno. Dispara munición en todas, absolutamente todas las direcciones del espectro político y social español, Sin distinciones. sin distinciones. Hay críticas feroces hacia la izquierda, hacia la derecha, dardos contra la monarquía y ataques directos al independentismo. Y el propósito de nuestro análisis de hoy no es, bajo ningún concepto, validar o posicionarse respecto a esas acusaciones éticas o judiciales. Exacto. No estamos aquí para darles la razón ni quitársela. Nuestra misión es diseccionar la arquitectura de esta sátira. Queremos entender cómo el creador del documento utiliza un humor negro, casi corrosivo, diría yo, como un mecanismo para procesar una frustración social abrumadora. Se trata de observar qué nos revela esta exageración cómica sobre el estado de la confianza en las instituciones. Totalmente. Para empezar, el autor enmarca toda su reflexión fundando lo que él denomina la escuela filosófica criquenónica. Término fantástico, por cierto. Es buenísimo, acuñado en pleno siglo XXI y que fusiona tres pilares, que son crítica, queja e ironía. Criquerónica. Eso es. Y para comprender por qué alguien siente la necesidad de crear un instituto corruptea, primero hay que entender el diagnóstico antropológico que hace esta escuela sobre la sociedad. ¿Cómo hemos llegado a este punto de saturación? Exacto, esa es la pregunta que abre el texto. Y el diagnóstico parte de un pesimismo casi absoluto. El texto argumenta que la avaricia, la falsedad, el ansia desmedida de poder no son fallos temporales del sistema político. ¿No son accidentes? No, para nada. Son defectos de fábrica de la propia especie humana. El autor utiliza una expresión muy de aquí, muy coloquial, para resumirlo. Sí, la recuerdo. Señala que independientemente de si se cree en la creación divina o en la evolución darwiniana, a la humanidad textualmente le faltó un hervor. Ay, es que resulta muy llamativo cómo utiliza esa expresión de faltarle un hervor. O sea, sugiere que el ser humano salió del horno antes de tiempo. Crudo por dentro. Incompleto y defectuoso por naturaleza. Y a partir de esa premisa, el documento describe la frustración de la persona honesta, del ciudadano de a pie, Que observa cómo lo que debería ser una democracia funcional se ha transformado en un auténtico lodazal. un pantano donde cuanto más se remueve el fondo para intentar limpiarlo,
Más porquería sale a la superficie. Y en medio de toda esta descripción, el autor introduce un juego de palabras que encapsula a la perfección su visión del sistema legal. ¿Así? Cuando rebautiza la Constitución. Exactamente. Pasa de llamarla la Carta Magna a la Carta Manga. La sustitución de una sola letra es brillante. Transforma el documento fundacional de los derechos en un verbo coloquial, mangar, que es robar. La Carta Manga. Según la escuela criquerónica, es básicamente el paraguas legal bajo el cual se desvía el dinero negro. Se tejen redes de empresas pantalla. Y se canalizan fondos públicos para financiar lo que el texto define como caprichos, vicios y adicciones inconfesables. Todo ello mientras la sanidad o la educación sufren carencias, claro. Es que esa descripción del sistema como un lodazal inevitable me trae a la mente la analogía de la casa con goteras. A ver, cuéntame. O sea, imagínate. Al principio, cuando cae la primera gota en medio del salón, pues hay indignación. Pones un cubo, llamas al seguro, exiges una reparación inmediata. Lo normal. Lo normal. Pero si nadie arregla el tejado y el tiempo pasa, pues la gotera se expande. Terminas poniendo una lona, luego abres un paraguas dentro de casa para poder ver la tele. Ya te vas acostumbrando. Exacto. Y al cabo de unos años, los habitantes de la casa acaban llamando a ese charco perpetuo, no sé, instalación artística, o lo aceptan como parte de la decoración. Uno se acostumbra a vivir en la humedad. Es terrible. Te acostumbras. Y el texto recurre precisamente a Charles Darwin para explicar este fenómeno de habituación, ¿verdad? Sí, esa cita a Darwin es de los puntos más agudos. Recuerda la máxima evolutiva de que no sobrevive la especie más fuerte, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Pero claro, no lo aplica a la biología. No, que va. Lo aplica a un peligroso letargo cívico. La reflexión es demoledora. Plantea si la sociedad simplemente se ha adaptado a la podredumbre. Sí, nos hemos resignado. Exacto. Cuestiona si imitamos a la avestruz, escondiendo la cabeza bajo la arena para no ver el lodazal, garantizando así nuestra supervivencia psicológica. A costa de nuestra integridad cívica. Eso es. Pero aquí surge un debate muy importante para quienes nos acompañan hoy, y es donde la visión del autor choca un poco con la realidad psicológica. ¿En qué sentido? Pues que el texto acusa a la sociedad de inacción y de adormecimiento voluntario, pero cabe preguntarse si realmente es resignación cómplice o si estamos hablando de pura fatiga. Ah, claro, el agotamiento. O sea, cuando el volumen de escándalos, los millones desviados y las tramas se suceden día tras día en los informativos, el cerebro humano no da para más. No puede procesar una indignación perpetua. Exacto, la fatiga es un mecanismo de defensa. Es una distinción muy buena, la de complicidad frente a colapso por fatiga. Y el autor parece ser consciente de ese agotamiento. Sí. Pero su tesis es que el propio sistema está estructurado para retroalimentarse de esa fatiga ciudadana. Claro, se aprovechan de que estamos cansados. Describe una maquinaria que está, como se suele decir, atada y bien atado. Apela al refrán clásico de que la ocasión hace al ladrón. Porque la falta de controles convierte la corrupción en el camino fácil. El camino de menor resistencia, exactamente. El texto concluye, desde un cinismo profundo, que el ecosistema está tan viciado que es estructuralmente imposible que alguien honesto lo purifique. Termina siendo expulsado o corrompido por la propia inercia. Tal cual. Bueno, tras establecer este diagnóstico tan desolador, el documento no se queda en la abstracción filosófica, ¿eh? No, baja al barro. Baja al barro. Y para justificar esa etiqueta de lodazal, el autor despliega una especie de antología del saqueo. Un paseo por el Salón de la Fama de la Corrupción en España. Exactamente. Y las cifras que menciona están muy, pero que muy lejos de la pequeña picaresca. No hablamos de robar un jamón. No, el texto apunta a las altas esferas del poder para demostrar que la podredumbre no es cosa de mandos intermedios. Apunta a lo más alto. Menciona, por ejemplo, la figura del rey emérito. Señala que, según los datos expuestos, llegó a defraudar unos 56 millones de euros en apenas 4 años. Entre 2012 y 2016, una locura. Y de la monarquía salta directamente al poder autonómico. Se detiene en Cataluña con Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat. Sí, subraya cómo acumuló más de 4 millones en un paraíso fiscal durante más de 2 décadas. Y lanza un comentario cargadísimo de veneno, al constatar que, con 93 años, no solo se ha librado de la cárcel, sino que estaba a la expectativa de una amnistía. Tremendo. Y a esto se suma el recordatorio del caso de Luis Roldán. El exdirector general de la Guardia Civil. Exacto, con su condena a 28 años por malversación, cohecho y estafa. O sea, el póker completo. Pero fíjate,
repasar sentencias y cifras astronómicas es un ejercicio que puede hacer cualquier analista de turno. Sí, los datos están ahí. Lo que verdaderamente irrita al creador de esta escuela, el factor que detona que escriba este documento, es la estética que rodea estos delitos, Lo cutre que decíamos antes. lo que él califica como un nivel insoportablemente burdo. El autor señala un patrón recurrente en los sumarios. El desvío de fondos casi siempre sale a la luz por detalles de una bajeza sorprendente. Fiestas en prostíbulos pagadas con dinero público. Tarjetas de crédito opacas que dejan un rastro informático imposible de borrar. Grabaciones telefónicas llenas de descuidos. Y mis favoritos, la creación de grupos de WhatsApp. Ay, los grupos de amiguetes, por favor. Altos cargos y empresarios discutiendo abiertamente sobre mordidas y comisiones usando un lenguaje de bar. Es que el documento argumenta que estos escándalos parecen guiones descartados por Berlanga. Por ser excesivamente esperpénticos, sí. Volviendo a la analogía del atraco, la indignación del autor surge porque mueven un dinero digno del robo al casino de Montecarlo. Pero la ejecución, La ejecución operativa es como la del ladrón que, tras vaciar la caja fuerte, decide pedir unas pizzas a su nombre para cenar dentro de la propia sucursal. mientras espera la policía. Totalmente. Hay una disonancia brutal entre la gravedad institucional del delito y la ligereza con la que se ejecuta. Es incomprensible. ¿Cómo se explica que gente con bufetes de élite y asesores fiscales caiga por mandar el emoji de un saco de dinero en un chat que se llama Los Jefazos? Pues el texto aporta una respuesta psicológica a esa paradoja. Y yo diría que es una de sus observaciones más agudas. A ver. Sostiene que esta torpeza monumental no es producto de la falta de inteligencia. En realidad es el síntoma definitivo de una absoluta sensación de impunidad. Claro, se sienten intocables. Cuando operas dentro de un sistema que percibes como tuyo, diseñado para tus intereses, pues la necesidad de ocultarte desaparece. La torpeza es resultado de la arrogancia, entonces. Exacto. No se esconden mejor porque están profundamente convencidos de que las consecuencias nunca les van a alcanzar. Pues ante esta constatación de impunidad rampante y, sobre todo, ante esa falta de glamour que ofende tanto al autor, nace la ironía central del documento. El remedio a tanta frustración. El texto propone la creación de un programa de formación reglada, el nacimiento oficial del Instituto Corruptea. Que viene con un subtítulo en inglés que no tiene desperdicio. Cuéntame. Spanish School of High Corruption, la Escuela Española de Alta Corrupción. Maravilloso. Y la promesa de esta falsa academia es transformar a un político rústico en un corrupto de guante blanco en un plazo intensivo de solo 90 días. Y ojo, hay un dardo muy específico respecto a la financiación del instituto. Sí, sí. Especifica que este curso está íntegramente subvencionado por los fondos europeos Next Generation. Y añade una postilla cargada de sarcasmo, aclarando que se va a financiar con la parte de los fondos que todavía no ha desaparecido. Es un reflejo perfecto de la desconfianza general hacia la gestión de las inyecciones de capital público. Siempre se asume que una parte se pierde en la burocracia. Pero el verdadero anclaje filosófico de este instituto se consolida cuando utiliza una cita histórica de Jordi Pujol. Toma prestada su frase más célebre: el trabajo mal hecho no tiene futuro. El trabajo bien hecho no tiene fronteras. Y el texto la retuerce por completo para convertirla en el lema de la escuela. El mensaje de fondo es una rendición sarcástica. Si nos vais a saquear, al menos tened la decencia de aplicar vuestra propia filosofía del esfuerzo. Hacedlo con excelencia. El ciudadano está siendo robado, pero al menos dejadle la dignidad de admirar un golpe maestro. Exigirle técnica al delito para elevarlo a arte. Es el núcleo de esta sátira. Y al desglosar el plan de estudios, el autor no se limita a inventar asignaturas graciosas. Que va, cada módulo es una disección súper precisa de los fallos estructurales de la administración en España. El repaso es un mapa de la picaresca. El nivel básico empieza con Cohecho sin pistas, que incluye seminarios prácticos para la anulación de dispositivos de grabación. Esencial. Le sigue una asignatura que ilustra esa disonancia institucional, que es Malversación pública, cuyo objetivo práctico es enseñarte a reformar tu propia casa con dinero público en un plazo récord de 15 días. 15 días. Cualquier persona de nuestra audiencia sabe lo que es pedir una simple licencia de obras. Tardas meses, es desesperante. Y aquí confronta esa lentitud y el laberinto de papeleo con la agilidad mágica que adquiere la burocracia cuando se trata de desviar fondos para el beneficio privado. El sistema funciona a la perfección, pero solo para los que tienen las llaves. Tristemente. La estructura continúa con prevaricación especializada para alcaldes y concejales.
Un manual de instrucciones para saltarse las normativas urbanísticas amparándose en la famosa Carta Manga. Y luego llegamos a la asignatura de gastos particulares con tarjeta sin dejar rastro. Aquí el instituto ofrece una curiosa garantía de calidad, fíjate. ¿Sí? Aseguran por contrato que ningún miembro del profesorado perteneció a la caja de ahorros Bankia. Y no por un motivo ético. No, puramente logístico. Explican que los exdirectivos de Bankia todavía no han cumplido sus condenas penitenciarias, así que no están disponibles para dar clase. Es que va tejiendo la actualidad judicial en el temario de una forma magistral. Sí, y además de las tarjetas o el urbanismo, se mete en el mundo académico, que a menudo se percibe como una torre de marfil inmune a todo esto. Totalmente. Hay un módulo que se llama Consigue una cátedra sin esfuerzo y el método es de una sencillez insultante. A ver, El alumno solo tiene que nombrarse presidente de su propio tribunal evaluador. claro, sin intermediarios. Y el nivel académico mínimo exigido para matricularse es haber cursado la antigua EGB, la Educación General Básica. Es un bofetón directo a los escándalos reales de sus currículums políticos inflados y másteres obtenidos sin pisar un aulo. Al incluir a la universidad y a los ayuntamientos, demuestra que la corrupción no es exclusiva de las altas finanzas. Está en todo el tejido. Todo es susceptible de ser comprado o falsificado, desde un terreno en un pueblo hasta un título. Bueno, y un instituto de este calibre necesita especializaciones de posgrado. Por supuesto. Aquí es donde el texto aborda el problema del ego del delincuente con la masterclass de no ostentación. Si la premisa es que caen por ser burdos y presumir, esto es un programa de reeducación para mantener un perfil bajo. Podemos entenderlo haciendo el paralelismo sociológico entre el dinero viejo y el nuevo rico. Las grandes fortunas institucionales suelen operar en las sombras, desde la discreción absoluta. Pero el texto retrata a la clase política corrupta con la estética del nuevo rico. El dinero les quema en las manos, exigen exhibirlo. Entonces este módulo intenta enseñarles la virtud del silencio. Y pone ejemplos muy concretos. Sí, mencione el apartado Emeritus Juanca, que funciona como una sesión de terapia de contención. Enseña al político a soportar la urgencia irrefrenable de irse de safari mientras los ciudadanos pasan graves penurias económicas. ¡Qué bárbaro! Y a esto se suma el ponente estrella para diseño de interiores, denominado Roca-Marbella. Sus clases magistrales consisten en aprender a decorar cuartos de baño sin utilizar obras de arte de incalculable valor histórico como si fueran simples azulejos. Es que estas referencias a los safaris y a los cuadros en los baños apuntan a esa exhibición grotesca del lujo. Un desvío de fondos llevado a un extremo de frivolidad, que al final le facilita el trabajo a la UDEF. A la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Eso es, a menudo solo tienen que seguir el rastro del exceso. Bueno, pues para la élite del alumnado, el instituto reserva su joya de la corona, que es el Máster Premium. El título lo dice todo. La vía Andorra, /el 3%, España nos roba. A una décadas de historia judicial en una línea. Y especifica que este máster de alta ingeniería financiera no podía impartirlo otro que no fuera el equipo docente Pujol-Ferrusola. Un equipo que en la sátira representa la maestría de combinar la evasión de capitales con un discurso político identitario. Usando la bandera como cortina de humo emocional para ocultar el enriquecimiento de todo un clan. Bueno, pues el remate final de este documento, y creo que es la parte más visual, es la logística de matriculación. Imagínate que decides profesionalizar tu carrera delictiva y te inscribes. Las instrucciones de pago son tela. Exigen el pago total por adelantado y exclusivamente en efectivo. ¿Y no vale cualquier billete? No, tienen que ser billetes nuevos de 500 euros, que ya casi son una rareza. Cuidadosamente envueltos en plástico y transportados en una bolsa de deporte negra. La elección de la bolsa de deporte me parece clave, o sea, sustituye al elegante maletín de cuero de las pelis. Consolida esa estética burda que decíamos. Y las instrucciones de entrega son de película de espías de serie B. El punto de encuentro es el Parque del Retiro de Madrid, junto a la Fuente de los Mártires. De lunes a viernes entre las 9 y las 10 de la noche. Y para justificar esto, aclaran que la opción de transferencia bancaria está temporalmente fuera de servicio por motivos ajenos a su voluntad. Y la guinda es que, tras superar este proceso clandestino, obtienes un diploma certificado por el Gobierno de España. Detrás de esta escena cómica del retiro se esconde la verdadera tragedia del documento. Porque al principio el autor confiesa haber perdido toda esperanza en la clase política, desde el concejal de pueblo hasta lo más alto.
Cuando lees las instrucciones de matrícula, la oscuridad, la bolsa negra, los fajos de billetes, suena a disparate, pero el peso de la sátira es que sabemos que transacciones idénticas han sucedido en la realidad. Ha salido en las crónicas judiciales 1000 veces. Es que, ¿te imaginas la estampa surrealista? O sea, decenas de supuestos servidores públicos con sus trajes haciendo fila india en el Retiro de noche, cada uno aferrado a su bolsa de gimnasio. Provoca la carcajada, sí, pero deja un pozo de absoluta desolación. Esa es la función de la escuela criquerónica. Cuando se instaura la creencia de que todo el mundo tiene un precio, la parodia esperpéntica se convierte en el único registro válido para documentar nuestra época. Resumiendo un poco el viaje de hoy, a través de este texto, el Instituto Corruptea se disfraza de comedia disparatada, de chistes. Pero al rascar un poco, se revela como el grito de indignación de una ciudadanía muy agotada. El humor negro actúa como un escudo. Es resistencia intelectual frente a la idea de que solo nos queda la resignación pasiva frente al lodazal. El mensaje es claro. Podrán vaciar las arcas, pero no nos van a convencer de que lo hacen por el bien común, ni van a evitar el ridículo público. El humor no busca solucionar el problema estructural, busca salvaguardar nuestra dignidad. Y sobre ese papel del humor en la sociedad, me gustaría plantear una última reflexión para quienes nos escuchan antes de cerrar. Adelante. Si la ironía corrosiva y estas academias ficticias para ladrones torpes son nuestras últimas defensas psicológicas, ¿qué sucede cuando la realidad alcanza niveles de absurdo que hacen imposible distinguirla de la sátira? Es una gran pregunta. Nos hace pensar si consumir estas parodias realmente nos protege y nos mantiene alerta, o si paradójicamente el humor actúa como un anestésico que nos ayuda a tolerar la humedad del salón, normalizando cada vez más la existencia de ese lodazal. Ahí queda la pregunta en el aire. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las fuentes de hoy y por dedicar tiempo a explorar las costuras de nuestra sociedad. Nos encontramos en el próximo análisis.